Para hoy martes 8 de febrero. Bienvenido nuevamente a nuestro podcast del estudio de la lección de la Escuela Sabática. Recordemos que esta semana estamos estudiando la lección número 7 titulada Jesús, el ancla del alma. Y el versículo para memorizar esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Y nos dice así: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La lección para hoy martes 8 de febrero se titula No queda más sacrificio por los pecados. La advertencia de Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, es muy similar a la advertencia que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio para el perdón del pecado, porque no hay otro medio para ese perdón además de Jesús, nuestro Salvador. Te invito a que juntos podamos leer la Biblia. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29, para contestar la siguiente pregunta. ¿De qué tres maneras describe el autor el pecado para el que no hay perdón? O sea, ¿qué pecado no tiene perdón, en pocas palabras? Leamos entonces Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Wow. ¿Qué nos dice el versículo 28? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecen o merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El autor no dice que no haya expiación por ningún pecado cometido después de recibir el conocimiento de la verdad. Dios ha designado a Jesús como nuestro abogado. Por medio de él tenemos el perdón de los pecados. El pecado por el que no hay ningún sacrificio ni expiación se describe como pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu Santo. Repasemos el significado de estas expresiones. La expresión pisotear al Hijo de Dios describe el rechazo del gobierno de Jesús. El título de Dios le recordaba a la audiencia de que Dios ha instaurado a Jesús a su diestra y le prometió que pondría a sus enemigos por estrados de sus pies. Pisotear a Jesús implica que el apóstata ha tratado a Jesús como un enemigo, en el contexto del argumento de la epístola. Se podría deducir que en lo que respecta a la vida del apóstata, Jesús ha sido quitado del trono, que ahora ocupa el mismo apóstata. A su vez, hace de Jesús el estrado de sus pies. Esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo y lo que el inicuo intentaría hacer en el futuro. La expresión ha profanado la sangre del pacto se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús. Implica que la sangre de Jesús carece de poder purificador. La expresión ha insultado al Espíritu de la gracia es muy poderosa. El término griego enibrisas o insulto, ultraje,
implica la manifestación de arrogancia, que remite a insolencia o soberbia. Este término contrasta fuertemente con la descripción del Espíritu Santo como el Espíritu de gracia. Implica que el apóstata ha respondido a la oferta de gracia de Dios como un insulto. El apóstata está en una posición insostenible. Rechaza a Jesús, su sacrificio y al Espíritu Santo. Qué tremendo, mis queridos amigos, la postura que logra tener un apóstata. No quedará más sacrificio por los pecados. El día de hoy vimos entonces las tres maneras en que el autor describe qué pecado no tiene perdón. Entonces, ¿cuáles serían? Haciendo un pequeño repaso. Justamente, pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto e insultar al Espíritu de la gracia. Si este podcast está ayudando a tu crecimiento espiritual, ayúdanos a compartirlo con más personas. Hay muchas personas que están buscando estudiar la palabra de Dios y esta es una muy buena alternativa para poderles enseñar sobre este Dios maravilloso, este Dios de amor que nos perdona, nos limpia y nos salva. Comparte este podcast por los medios sociales que tú dispongas. A ti, así también nos ayudarás a que otras personas juntos, ¿cierto?, podamos estudiar la lección de escuela sabática. Que en esta jornada Dios te bendiga grandemente y te prospere en su amor y te ayude a hacer luz para que otros también puedan conocer a este Dios maravilloso, el Dios creador. Y recuerda, nos volvemos a encontrar el día de mañana con la ayuda de nuestro Creador.